Muy buenas noches, hermanos. Nuevamente nos reencontramos aquí en Palmas Online para continuar nuestro estudio sobre la necesidad de la comunicación en el matrimonio. Y bueno, en estos 3 últimos domingos hemos visto los 3 aspectos urgentes que se necesitan en la necesidad de la comunicación del matrimonio. El primer aspecto que hemos visto es en cuanto al propósito de la comunicación en el matrimonio. Luego, el segundo domingo, hemos visto los principios de la comunicación en el matrimonio. Y el tercer domingo, que fue el domingo pasado, hemos visto la práctica de la comunicación en el matrimonio. Hoy vamos a ver el cuarto aspecto. Y el cuarto aspecto es las palabras que usamos en la comunicación. Muchas veces dentro del entorno familiar podemos conversar y si se presenta una situación, la pregunta es cómo conversamos, cómo hablamos, cómo nuestro lenguaje cuando se presenta una circunstancia, sea un momento bueno o sea un momento de tensión, cuáles son nuestras palabras o nuestro lenguaje con la cual nos comunicamos con nuestro cónyuge. Muchas veces nos comunicamos con palabras con nuestro cónyuge. El asunto es, cómo lo decimos, en qué momento, con tranquilidad o sin tranquilidad. Podemos hablar, con nuestro cónyuge. El asunto es si somos sabios para hacerlo. Gary Chapman, en su magistral libro Los 5 lenguajes del amor, nos comparte que en uno de sus viajes conoció a un caballero. Estaba justo sentado al lado de él en ese vuelo y este caballero le comentó que estuvo casado 3 veces. Y bueno, y la historia es bien larga. Les voy a compartir brevemente, ¿no? He hecho un resumen de lo que este caballero le compartió al doctor Gary Chapman, ¿no? Y en sus 3 matrimonios este caballero había fracasado. Bueno, él básicamente le dijo esto al doctor, que antes de cada matrimonio todo era maravilloso, pero después de cada boda todo se derrumbaba. Luego él se calificaba como una persona inteligente. Él dirigía un negocio, pero no entendía que a pesar de esa inteligencia, que a pesar de esa habilidad de saber manejar su negocio, ese negocio tan exitoso, sin embargo, en el matrimonio fracasaba. Su primer matrimonio duró 10 años, su segundo matrimonio duró 3 años y el tercer matrimonio le duró 6 años. Ahora, rápidamente les voy a describir de manera resumida cómo fue su primer matrimonio. En su primer matrimonio, después de 3 o 4 años, tuvieron su primer hijo. Después que el niño nació, ella le dio toda su atención al niño. Y él sentía que dejó de ser importante para ella. Él, lógicamente, se lo dijo a su esposa, pero ella le respondió que estaba loco y que más bien él debería comprender lo que significaba ser una enfermera las 24 horas del día. Debería comprenderla. Después de un tiempo se iban apartando cada vez más, tanto así que ya no había amor, y él lo dijo en sus propias palabras, solo había muerte. Así él resumió, ¿no? La historia más larga, pero en resumen, así fue su primer matrimonio. Ahora, su segundo matrimonio, él dice que todo fue mal desde el principio. La luna de miel fue un desastre y nunca se lograron recuperar. Nos conocimos solo 6 meses, dice él. Fue verdaderamente emocionante, pero después del matrimonio fue una batalla desde el principio. Así resumió su segundo matrimonio. Ahora, en su tercer matrimonio, dice que él estaba ilusionado de que por fin sería diferente.
tuvieron un noviazgo de 2 años. Y creyó pues que ambos estaban bien seguros de lo que estaban haciendo y pensó que tal vez, por primera vez, conocía lo que era amar a alguien. Bueno, después de 2 matrimonios fracasados, él decía, ahora ya pues tengo experiencia, ya este matrimonio va a ser lo máximo en mi vida. Después de la boda, él continuó demostrándole su amor a su cónyuge. Le decía cuán hermosa era, le decía cuánto la amaba, le decía que estaba orgulloso de ser su esposo. Pero poco después del matrimonio, ella comenzó a quejarse de él. Luego atacó su carácter de él y le decía que no podía confiar en él. Lo acusó de no ser fiel. Ella, según él, se volvió una persona muy negativa. Antes del matrimonio, ella no era así. Ella era totalmente positiva. Nunca se quejaba. Todo lo que él hacía para ella era maravilloso. Pero una vez que se casaron, nada él hacía bien. Con el tiempo, perdió el amor y comenzó más bien él a sentirse ofendido. Obviamente, él concluyó que ella no lo amaba y reconocieron que no sacaban nada viviendo juntos, así que se separaron. Entonces, este caballero le formula varias preguntas al doctor Gary Chapman. Le preguntó, ¿qué pasa con el amor después de casarse? ¿Es mi experiencia normal? ¿Es por eso que tenemos tantos divorcios en nuestro país? ¿Y los que no se divorcian han aprendido a vivir sin amor? ¿O es que el amor en verdad permanece vivo en algunos matrimonios? Y si es así, ¿cómo lo hacen? Bueno, buenas preguntas que hace este caballero que en su legajo tiene 3 matrimonios fracasados. Muchas parejas, pues, hermanos, hermanas, asisten a terapias, leen artículos, ven algún programa de televisión sobre la comunicación dentro del matrimonio. Escuchan sobre el tema en alguna emisora radial, buscando la manera de comunicarse de la mejor forma para mantener el amor vivo. Pero se dan cuenta que el asunto es cosa seria y muchos terminan pues rindiéndose en el camino. Gary Chapman escribió lo siguiente: si queremos ser efectivos comunicadores de amor, debemos estar dispuestos a aprender el lenguaje amoroso más importante de nuestro cónyuge. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, se lo repito, aunque ahí está en su material, pero se lo voy a repetir. Si queremos ser efectivos comunicadores de amor, debemos estar dispuestos a aprender el lenguaje de ¿quién? A aprender el lenguaje amoroso más importante de nuestro cónyuge. Ahora, para entenderlo mejor, en el área lingüística hay idiomas principales, tales como el japonés, el chino, ¿no?, el español, etc. Hay muchos idiomas. La mayoría de nosotros crecimos aprendiendo el idioma de nuestros padres, el cual viene a ser nuestra primera y principal lengua nativa. Más tarde podemos aprender otros idiomas. Muchos de nosotros hemos probablemente intentado aprender otro idioma como el inglés, el chino mandarín, ¿verdad? Estos idiomas comerciales, ¿no? Pero por lo general invertimos mucho esfuerzo para aprender estos idiomas. Estos vienen a ser pues nuestros idiomas secundarios. Hablamos, y eso hay que reconocerlo, hablamos y entendemos mejor nuestro idioma nativo, incluyendo hasta nuestras jergas, y nos sentimos más cómodos. Mientras más usamos también otro idioma secundario, mejor nos sentiremos pues conversando en él. O sea, mientras más practicamos el inglés, más cómodos nos vamos a sentir, ¿verdad? Mientras más practicamos el francés, más cómodos vamos a estar conversando en francés, porque cada vez lo practicamos más y lo vamos dominando más. Pero nuestro idioma nativo, el español, lo dominamos a la perfección. Y bueno, si hablamos pues solo nuestro idioma principal y nos encontramos con alguien
que habla solamente su idioma principal, por ejemplo, si nos encontramos con un alemán, ¿ah?, que es pues un idioma totalmente diferente del nuestro, nuestra comunicación será totalmente limitada. Entonces, para podernos entender mejor, debemos pues ayudarnos ¿con qué? Con señales, dibujos o representaciones de nuestras ideas. Podemos comunicarnos, pero es difícil. Las diferencias pues de idioma han separado y dividido a la cultura humana. Entonces, si queremos comunicarnos en forma efectiva entre las diferentes culturas, debemos aprender ¿qué cosa? Su idioma, ¿ya? Ese idioma de aquellos con quien pues nosotros deseamos comunicarnos. Recuerdo que en un viaje que hice a la selva, tuve el privilegio de conocer a un misionero alemán. Y a la hora pues de la primera clase, luego la segunda clase, yo siempre lo observaba sentadito en un rincón y no hablaba con nadie. Y yo en mi mente decía, pobrecito, de repente no conoce español y ahí está sentado, arrinconado, sin poderse comunicar con nadie. Bueno, y durante el almuerzo, ya era el tercer día, me cansé de verlo solo, honestamente. Y a la hora del almuerzo lo vi a él sentado ahí solito almorzando, ¿no? Entonces yo me acerco y le digo, hola, ¿no? Hola, así, haciéndole señas, hola. Y él, me dijo, ¿no? Se rió nada más. Y bueno, y yo le decía, nublado, llover, rayos, ¿no? Y él me observaba, ¿no? Y yo tratando de que él no se sienta solo. Y entonces, y me quedaba mirando, y de repente me comienza a decir, sí, parece que hoy día va a llover, ¿no? Está bien nublado, y sí, sabía hablar español. Y bueno, fue una experiencia que yo después me fui a otro lado a reírme solo, ¿no? Bueno, a veces las apariencias engañan. Pero mire, este hombre, pudiendo hablar español, no le nacía comunicarse con los demás. Y bueno, ese es otro asunto que en otra oportunidad lo veremos. Pero hermanos, hermanas, en el área conyugal es igual. Su lenguaje emocional amoroso y el lenguaje de su cónyuge pueden ser tan diferentes como el chino del español. No importa cuánto se empeñe en expresar su amor en español, su cónyuge entiende solamente chino. Nunca se entenderán cómo amarse el uno al otro. Hay que tener muy presente esto. Estarán hablando el esposo y la esposa diferentes idiomas. Y si el esposo no aprende a conocer, a descubrir, a invertir tiempo en dominar el lenguaje de su esposa, en el futuro va a tener consecuencias. Y la esposa, si no se esmera en aprender y en entender y descubrir el lenguaje de su esposo, también habrá consecuencias. Ahora, el caballero de la ilustración, que tuvo ese encuentro con el doctor Gary Chapman, hablaba pues de su esposa, y él decía que le hablaba a su esposa de amor y era sincero, pero ella no entendía su lenguaje. Entonces, tal vez buscaba amor, esta esposa tal vez buscaba amor en su conducta y no la encontraba. Probablemente él era áspero. Ser sincero, hermano, hermana, ser sincero en este caso no es suficiente. Ahora, no solamente el esposo puede ser áspero, hay esposas también que son ásperas, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero ser sincero no es suficiente. Hay cónyuges sinceros, pero lamentablemente agreden físicamente, o son sinceros, pero cometen maltratos psicológicos. Hay casos de esposos que cometen maltrato psicológico y son sinceros.
Hay esposas que son sinceras, pero también cometen maltrato psicológico contra sus esposos. Hace muchos años atrás, yo tendría 10, 11 años, y mi vecina del costado tenía un familiar que cada cierto tiempo llegaba de visita con su esposa. Entonces, este hombre era tan caballero, tan atento, ¿no?, que cada vez que llegaba, ya nosotros lo conocíamos al Señor, ¿no? Y él llegaba: hola Martincito, ¿cómo está, Señor? ¿Cómo está? Qué gusto verlo, ¿no? Y bueno, y algunos amigos del barrio, ya personas más adultas, también se acercaban a saludarlo, ¿no? Y bueno, pero cuando la señora observaba eso, la señora agarraba al hombre, le jalaba de los pelos, le lanzaba bofetadas y de la oreja lo metía a la casa que ellos habían llegado a visitar. La señora le decía, sinceramente, le decía a la señora: te he prohibido que converses con las personas de este barrio. ¿Por qué lo haces? Tú no tienes que conversar con nadie. Y lo maltrataba físicamente. El Señor se metía a la casa en medio de todas esas agresiones que ella cometía contra él. La señora le dijo: a mí no me gusta que converses con gente de acá. O sea, fue sincera, pero agresiva. Entonces, tanto la esposa y la esposa pueden ser sinceros. El asunto es qué palabras usan cuando dicen algo que no les agrada. Entonces, debemos aprender el lenguaje amoroso principal de nuestro cónyuge si queremos ser efectivos comunicadores, pues, de amor. Para ello hay que tener mucho cuidado, hermano, hermana, cuando usamos las palabras en nuestra comunicación. Tengamos en cuenta 3 detalles importantes en nuestras palabras para tener un rico lenguaje de amor. Pues esta noche vamos a estudiar 3 detalles importantes que usted debe tenerlo siempre presente cuando converse con su cónyuge. Ojo, pase lo que pase. Pase lo que pase, usted cuide sus palabras, cuide ese lenguaje. Siempre que prevalezca el amor, siempre que prevalezca la comprensión, siempre que prevalezca la compasión y sobre todo que siempre prevalezca el respeto en su lenguaje o en sus palabras. Porque si realmente su esposo es el compañero de su vida, si realmente, hermano, su esposa es la compañera de su vida, pues tiene que reinar estas palabras que les mencioné hace un momento. Pues vamos a ver el primer detalle en esta noche. Primer detalle: nuestras palabras tienen el poder de dar vida o muerte. Recuerde bien esto, pase lo que pase, usted acuérdese de este primer detalle: nuestras palabras tienen el poder de dar vida o muerte. Su esposa cometió un error, su esposo cometió un error. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Lo va a levantar o lo va a matar con sus palabras? Porque el primer detalle nos enseña que nuestras palabras tienen el poder de dar vida o muerte. Pues, ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos enseña que la lengua tiene poder. La lengua tiene poder. Y en Proverbios capítulo 18, versículo 21, dice el Señor: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Note bien, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La Nueva Traducción Viviente lo dice más claro. Dice lo siguiente: la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las
consecuencias. Eso es lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Entonces, a la luz de esto, entendemos en primer lugar que las palabras tienen el poder de sanar, que las palabras tienen el poder de bendecir, que las palabras tienen el poder de consolar, que las palabras tienen el poder de animar. Es por eso que Proverbios capítulo 12, versículo 18 nos enseña lo siguiente: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios, ¿qué es? Es medicina, medicina. Oh, hermano, hermana, seguramente los que tenemos ya varios años de casados, ¿cuántos errores hemos cometido contra nuestro cónyuge, verdad? Han cometido errores, ¿no? Se quemó el arroz, de repente usted estaba comiendo y le tocó la tradicional piedrita, ¿verdad?, en el arroz, y de repente usted explotó, reventó contra su cónyuge, de repente la lastimó con palabras, de repente ella se esforzó preparando el arrocito, ¿no?, y para que usted esté contento, y lamentablemente no se dio cuenta que había una piedrita infiltrada, y sobre todo peor cuando son esas piedritas que son tan parecidas al arroz, ¿verdad? ¿No? Y bueno, y usted de repente explotó y lastimó su corazón. Hay otros casos de cónyuges, ¿no?, que están comiendo su arroz y de repente una piedra hasta inclusive el diente se le ha partido. ¡Ay, mi muela!, ¿no? Y bueno, la esposa, ¡uy, me siento mal! Ya te malogré tu dentadura. No te preocupes, todo tiene solución, ¿no? Entonces, y bueno, son dos tipos de reacciones, ¿verdad? Entonces, y bien, pero la lengua, pues, la lengua de los sabios, dice la palabra de Dios, es medicina. En otra versión dice: el charlatán hiere con la lengua como con una espada, pero la lengua del sabio brinda alivio. En otra versión dice lo siguiente: algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio, ¿qué traen? Alivio. Ambos cónyuges deben ser sabios cuando ocurra algo. Dentro del contexto matrimonial, ya los que tienen más años de casados saben que en cualquier momento se puede cometer un error. Entonces, seamos sabios con nuestras palabras cuando ocurra algo. Muchas veces, cuando ya están los hijos, van a ocurrir situaciones que se van a cometer errores. Nadie nace experto en esta vida. Cuando llegan los hijos al mundo, nadie en el colegio no te enseña cómo cambiar pañal, en qué momento se le echa el talco, en qué momento se le echa el aceitito, cómo se le lava la cabeza, qué tipo de champú, ¿no? En el colegio no te enseñan eso. Y cuando ya llegan los hijos, entonces, gracias a Dios por los padres, ¿no?, que apoyan a los hijos cuando ya tienen sus pequeñitos. A veces viene la mamá, ¿no?, y le va enseñando a la hija cómo se le baña, esto que en el otro, ¿no?, todo ese proceso, cómo cargarlo cuando tiene sus gasecitos, etc. Entonces, todo eso le enseñan las mamás a las hijas, o viene la abuelita y le ayuda también. Entonces, pero a veces el cónyuge reacciona de una manera inadecuada. Ya me tiene harto esa criatura, tú no sirves para nada, ¿por qué no lo atiendes bien? Seguramente no le has cambiado el pañal o no lo has lavado bien. Bueno, pues, ayúdale en vez de estar usando palabras inapropiadas. Bueno, pero también entendemos que las palabras tienen poder para destruir. Así como las palabras tienen poder para sanar, bendecir, consolar y animar, también las palabras tienen poder para destruir, para herir, para romper el corazón de los demás. Y con mucha más razón, cuanto más a veces hemos destruido, roto, herido
el corazón de nuestros o de nuestra cónyuge. En su libro, Los 31 horrores que cometen las mujeres y los hombres, que lo mencioné el domingo pasado, la doctora Pantojas nos comparte que dentro de la violencia de los hombres hallamos una lista de actos. La lista que menciona ella será pues unos 10 o 12 actos de violencia, pero solamente vamos a ver uno. Y ese uno ella lo llama así: no comunicó sus sentimientos ni supo escuchar los de su esposa. Entonces, luego ella ve ese problema y luego ella plantea la solución. Dice ella en su libro: luego, para ayudar que el hombre renazca de una serie de estrategias, solo veremos una relacionada a lo que estamos viendo. ¿Qué cosa? Aprende a leer las necesidades de tu esposa en su mirada, en sus gestos, luego en sus palabras. Entonces, qué importante es que el hombre aprenda. El domingo pasado vimos, ¿no?, que el comunicarse implica esfuerzo, práctica. Lo que pasa es que lamentablemente en nuestros hogares hemos sido formados de una manera, bueno, no todo es negativo, pero en muchos de los casos en nuestros hogares no nos forman para comunicarnos correctamente. Entonces, y todo eso arrastramos, y cuando iniciamos un nuevo hogar o cuando salimos del nido, salimos con esos defectos tan marcados en nuestra vida. Entonces, y bueno, y acá una manera es aprender a leer las necesidades de tu esposa en su mirada, en sus gestos, en sus palabras. Luego ella añade lo siguiente: es muy triste vivir superficialmente al lado de tu cónyuge sin entrar en su mundo interior. Luego ella también, porque no solamente ella se dirige a los cónyuges varones, también ella se dirige en su libro a las cónyuges, ¿no?, al lado femenino. Y dice, en cuanto al cónyuge femenino, un gran error que comete es criticar constantemente a su esposo. Ellas, en su afán por lograr cambios en sus esposos, los critican fuerte y continuamente todo aquello que a ellas les disgusta. Y curiosamente la Biblia dice que como gotera, así es la mujer, ¿no?, rencillosa. ¿Se acuerda que eso vimos el domingo pasado? Entonces, ¿qué le dice la doctora Pantoja a las mujeres? La crítica no es la solución a los problemas, porque no transforma a la persona, sino que provoca que el criticado se sienta agredido y fije más en su comportamiento las faltas que le señala. Entonces, en vez de criticar, alaba los buenos actos que su esposo haga. Ese es lo que aconseja pues la doctora o hermana en Cristo Pantojas, ¿no?, en su libro Los 31 horrores que cometen las mujeres y los hombres. Bueno, y para ver días buenos necesitamos tener en cuenta nuestras palabras. Y 1 Pedro capítulo 3, versículo 10 dice lo siguiente: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene, escucha bien, refrene su lengua, esa lenguaza, ¿verdad? Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. En la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: pues las Escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar mal y tus labios de decir mentiras. Ahora, entramos pues al segundo detalle. Hemos visto el primer detalle. Ahora, el segundo detalle es el siguiente: nuestras palabras revelan nuestro carácter, ¿no? Repito, nuestras palabras revelan nuestro carácter. Hay un libro muy hermoso que se titula Las 5 necesidades de los hombres y las mujeres, ¿no? Y aquí el autor
comenta el caso de una pareja, pero yo lo voy a contextualizar a lo nuestro. Resulta que Carlos está saliendo de su trabajo y Carlos toma el metropolitano. Y en la ruta él comienza a decir, bueno, hoy día ha sido un día muy maravilloso, voy a llegar a mi casa, voy a llegar y le voy a dar un beso apasionado a mi esposa y ella me va a entender lo que le estoy comunicando. Luego me iré a la ducha, me bañaré, luego llamaré a mi esposa a mi cuarto y tendremos nuestro buen momento solos. Luego veré el noticiero y me echaré a descansar un rato. Y bueno, él llega a su paradero, se baja, llega a su casa y llega y la mira a su esposa, le guiña el ojo. Pero él no sabía que ese día su esposa había tenido una batalla campal con los niños. Y ella estaba totalmente agotada. Ella estaba muy agotada. ¿Por qué? Porque ella había limpiado toda la casa, había guardado todos los juguetes y cada vez que guardaba los juguetes al rato los niños lo volvían a sacar y le desordenaban todo. Luego habían derramado jugo en la alfombra. Luego habían roto un macetero y toda la tierra estaba regada en el piso. Aparte ella tenía que ver el tema de la ropa, lavar la ropa y ver muchas cosas. Pero Carlos la seguía mirando apasionadamente y se acerca a ella. Y ella agarró y gritó, ¡basta! Ya no aguanto más, no puedo más. Y se fue corriendo a su cuarto a llorar. Entonces, Carlos se dio cuenta que si bien para él fue un buen día, para ella no lo fue. ¿Qué hizo Carlos? ¿Se irritó? ¿Se enojó? ¿Se resintió? ¿Se puso de igual a igual? No. Él agarró y fue al cuarto y se sentó al lado de su esposa y le dijo, veo que has tenido un día muy difícil. Más bien, báñate, acuéstate y yo me encargo de llevarme a los niños a otro lugar para que su bulla, sus gritos, al momento que jueguen, no interrumpan tu descanso. Luego yo me encargo del resto, tú no te preocupes, yo quiero que tú descanses. Y bueno, y se lo llevó a los niños al parque, luego regresó a la casa, los bañó, les cambió la ropa. Inmediatamente el varón agarró la ropa que estaba ahí amontonada, ¿no?, que su esposa intentaba lavar, y lo puso a lavar todo, mientras él veía el tema de la cocina, arregló la cocina, todo, ¿no? Los niños les dio su buen lonche y los acostó temprano. Bueno, Carlos decidió esa noche ya dormir en el sofá porque quería que su esposa descanse bien. Y bueno, y entró a su dormitorio donde estaba su esposa descansando, y su esposa ya lo esperaba, pero con otra mirada, con otra, digamos, actitud. Y le agradeció a Carlos porque entendió su lenguaje, y Carlos reaccionó no con palabras hirientes, sino que Carlos reaccionó sabiamente para ayudar o prestar auxilio a su esposa, ¿no? Y bueno, y Carlos le dice, no te preocupes, ¿no? No te preocupes. Y más bien yo quiero que descanses bien, inclusive yo me voy a dormir al sofá.
Y la esposa le dijo, no, Carlos, la noche es joven, ¿no? Entonces, y bueno, en este caso hubo un final feliz, ¿no? Hay otros casos donde la esposa le dice, ya, vete al sofá, ¿no? Ya hace tiempo que deseaba eso. ¿No? Y bueno, no sé si le habrá pasado a usted. Pero nuestras palabras revelan nuestro carácter. Nuestras palabras tienen una forma de mostrar qué clase de personas realmente somos. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente: de la abundancia del corazón habla la boca. Nada revela más nuestro carácter que lo que procede de nuestra boca. ¿Cuántas veces los esposos han llegado a sus casas y han encontrado a sus esposas serias, pensativas? Y él en su conciencia dice, no sé por qué estar así conmigo, yo no he hecho nada, recién acabo de llegar a trabajar. Pero uno pues tiene que acercarse y preguntar, ¿te pasa algo? ¿Te sientes bien? ¿Te noto preocupada? ¿O te noto triste? ¿O te noto enojada? ¿Ha pasado algo? ¿No? Y bueno, o usted le va a decir, ya me tienes harto, ya siempre lo mismo, mejor me quedo en mi trabajo porque yo llego a la casa y ya te encuentro seria, pensativa, llorosa, ya pues no me malogres el día. Y bueno, de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso revela pues nuestro carácter, de lo que procede de nuestra boca. Ahora, si somos una persona irritable, si somos una persona amargada, áspera, será demostrado a través de nuestras palabras, a través de nuestro lenguaje. Si somos una persona feliz, si somos una persona amorosa, eso también se reflejará en nuestras palabras. Ahora, la comunicación, pues, se rompe en un matrimonio a raíz del enojo y la amargura. Tengan mucho cuidado. En Efesios capítulo 4, versículos 25 y 29 al 31 dice lo siguiente: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Note lo que dice la Nueva Traducción Viviente, es interesante. La Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea pues bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entristezcan el Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense, note lo que dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Es lo que aconseja Dios en Efesios capítulo 4, 25 hasta el 31. Entonces, si queremos tener una buena comunicación en el matrimonio, necesitamos evitar conversaciones no saludables y cuidar nuestro corazón. En Efesios capítulo 4, versículo 26, dice lo siguiente: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otra versión dice: además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. En la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: ni se enojen, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. En Proverbios capítulo 15, versículo 1, dice lo siguiente: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Interesante, cómo insiste Dios en que tengamos cuidado con nuestras palabras.
o con ese lenguaje, cómo decimos las cosas. En Proverbios capítulo 15, pues, versículo 1, dice, la blanda respuesta quita la ira, mas las palabras ásperas hace subir el furor. Pero note lo que dice la Nueva Traducción Viviente. La respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Bueno, Dios está advirtiendo, ¿no? Está advirtiendo. Ahora, no podemos resolver los problemas de comunicación en el hogar sin considerar nuestro corazón, que es la fuente de nuestras palabras. Ahora, Salomón escribió en Proverbios capítulo 10, versículo 32, los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos hablan perversidades. En otra versión dice, los labios del justo destilan bondad, de la boca del malvado brota perversidad. Yo le pregunto, hermano, hermana, ¿qué es lo que está brotando de sus labios cuando se comunica con su cónyuge? ¿Qué es lo que brota? ¿Bondad o brotan perversidades? Luego somos responsables de nuestras palabras y un día seremos juzgados por lo que procedió de nuestra boca. Pues el esposo y la esposa que encuentran nueva vida en Cristo descubrirán que ellos también tendrán un nuevo poder para controlar sus palabras y su comunicación será enriquecida. Por último, veamos el tercer detalle. Nuestras palabras son directivas para nuestra vida, ¿no? Nuestras palabras son directivas para nuestra vida. En Santiago capítulo 3, versículo 2 al 4, dice el Señor, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. La Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente, es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya donde querramos, si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. Entonces, si podemos controlar nuestra forma de hablar, entonces podemos controlar toda nuestra vida. ¿Qué tal? ¿Cómo va su lengua, hermano? ¿Cómo va su lengua, hermana? Deje, pues, que la bendita palabra de Dios controle esa lengua. ¿Cuántos matrimonios se han destruido por esas palabras ásperas, por esas palabras hirientes, por esas palabras que rompen, por esas palabras que lastiman? Pero gracias a Dios por aquellos que en el camino aprendieron lo que es la voluntad de Dios en cuanto a la comunicación, en cuanto a esas palabras tan importantes que deben salir de nuestros labios, esas palabras que deben estar llenas de bondad, esas palabras que levantan, esas palabras que restauran, esas palabras que edifican, esas palabras que perdonan, esas palabras que llenan de compasión. Ahora, pues si podemos controlar nuestra forma de hablar, entonces dice, y lo repito, podemos controlar toda nuestra vida. Y en Santiago capítulo 3, versículo 2, para terminar, dice lo siguiente, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Se puede hacer? ¿Se puede refrenar? Claro que se puede refrenar. Entonces, hermanos, hemos visto pues en esta noche, ¿no? Lo importante que es pues las palabras que usamos en la comunicación con nuestro cónyuge. Este es el cuarto aspecto, ¿no?, en la necesidad de la comunicación en el matrimonio. Probablemente
el Espíritu Santo le ha hecho recordar probablemente algún momento dentro de su contexto familiar que usted, hermana, ha sido muy áspera, agresiva con sus palabras, con su esposo. Hermano, de repente el Espíritu Santo le ha hecho recordar cómo usted ha sido áspero, agresivo con su esposa, con sus palabras. Y bueno, es más, cuando la esposa necesita apoyo y le hace una pregunta y uno guarda silencio, esa también es una manera de causar más tensión. A veces el silencio, muchas veces, hay silencios que edifican, pero también hay silencios que destruyen. ¿No cree que es tiempo de pedir perdón? ¿No cree que es tiempo de conversar y arreglar las cosas? ¿No cree que es tiempo de dejar que Dios sobre ya? En algún momento usted converse con su cónyuge, converse, perdónense, y que de sus labios comience a brotar bondad, mas no perversidad. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú en este mes de agosto nos estás enseñando a comunicarnos de la mejor manera, aún en las circunstancias más difíciles que podamos experimentar. Tú nos enseñas que debemos tener cuidado con nuestras palabras, así es en un momento tenso. Padre Santo, rogamos que tú puedas obrar en todos los matrimonios y que aprendamos, Señor, a transmitir con nuestras palabras bondad, mas no muerte. Que aprendamos a transmitir vida, Señor, mas no destrucción. Oh Dios amado, gracias te damos por ese tiempo. En el nombre de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén.